Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al evento del día de hoy. El día de hoy tendremos una conferencia en la que con esta daremos la apertura a los trabajos del ciclo 2020B. Tenemos hoy acompañándonos en este evento al doctor Roberto Hernández Hernández, que es el jefe del Departamento de Estudios Internacionales, el departamento al que está adscrito la maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales, al doctor Rayfredi Lara Pacheco, que es investigador del Departamento de Políticas Públicas y profesor de la maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales. Y bueno, por último y no menos importante, a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Mariano Álvarez, investigador asociado de la Universidad Arturo Prat. Bienvenido, doctor. Bienvenidos a todos. En este momento le daré la palabra al doctor Roberto Hernández. Muchísimas gracias, maestra Viviana Ávila. Muchas gracias. Y bueno, a mí me corresponde centralmente o básicamente darles a todos ustedes la bienvenida a todos los estudiantes de los diferentes niveles de la maestría de Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales, a otros estudiantes de la licenciatura de Relaciones Internacionales y de otras áreas del conocimiento que se estén incorporando e incluso también externos. Bienvenidos a esta experiencia extraordinaria que estoy seguro vamos a tener, experiencia en términos académicos, con el doctor Mariano Álvarez, experto precisamente en uno de los aspectos fundamentales de la paradiplomacia. Pues bienvenido y muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y bueno, pues ahora la tecnología nos permite con mucha facilidad intercambiar puntos de vista de manera internacional, a llegarnos el conocimiento de colegas que han avanzado en estos aspectos del conocimiento y no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Bienvenido, muchísimas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos y pues a todos enhorabuena que estemos aquí escuchando esta, me atrevo a decirlo, magnífica conferencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. A continuación, el doctor Rayfredi Lara nos hará la presentación del currículum del doctor Mariano Álvarez y a continuación iniciará la conferencia. Adelante, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias tanto al doctor Roberto Hernández como a la coordinadora de la maestría, la maestra Viviana Ávila, pues por invitarme a presentar ahora sí que uno de mis amigos, colegas, paradiplomáticos, que he tenido la oportunidad de convivir casi los últimos 4 o 5 años, ¿no? Desde que nos conocimos en un LASA en Barcelona, aunque bueno, previamente a través de correos, llamadas telefónicas, pues hemos tenido la oportunidad de irnos conociendo. Me permito un poco hacer un comentario, que esto es muy importante para la maestría desde su origen, es que desde uno de sus objetivos principales ha sido invitar a expertos, ¿no? Ya sea académicos, profesionales, en las áreas de relaciones internacionales, la política exterior y la misma paradiplomacia, que son nuestras áreas del conocimiento, nuestras líneas de investigación. Entonces, esto ha permitido que esta maestría haya tenido a muchos expertos, a profesionistas, académicos en los distintos momentos de la maestría, ¿no? Entonces, creo que esta es una muy buena oportunidad para seguir afianzando este objetivo tanto institucional que tiene la maestría como el mismo Departamento de Estudios Internacionales. En su momento, y me gustaría también hacer la aclaración, que Mariano ya estaba invitado desde el semestre pasado a estar con nosotros acá en Guadalajara y que, bueno, yo espero que tarde o temprano sí tengamos la oportunidad de recibirte como se merece, Mariano, pero que a final de cuentas algo que a mí me interesa mucho porque
acá del lado de México, aunque un poco pueda sonar disonante, el tema de la paradiplomacia y los fenómenos de integración no son tan revisados acá en México, ¿no? No necesariamente el tema de la cooperación transfronteriza, esa sí tenemos muchas discusiones a través de, obviamente, de instituciones como el COLEF, el Colegio de la Frontera Sur, pero la discusión y un poco de lo que versará la conferencia, que es la importancia de la incorporación de los gobiernos no centrales en los procesos de integración y diálogo bilateral, por lo general no lo revisamos acá en México, ¿no? Al menos la academia paradiplomática. Entonces creo que es una muy buena oportunidad tanto para nosotros, los profesores, los académicos que estudiamos, pero muchísimo más importante para los nuevos estudiantes de esta maestría, a esta cuarta generación, que me permito darles la bienvenida y la enhorabuena por pertenecer a tan importante posgrado. Y bueno, pues a todos los estudiantes y al público en general que nos están observando, ¿no? Entonces voy a hacer algunos comentarios sobre el currículum de Mariano. Mariano Álvarez es doctor por la Universidad de Leiden en los Países Bajos, magíster en estudios internacionales por la Universidad de Chile y licenciado en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Se desempeña como investigador asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, profesor visitante de la Universidad de Chile y consultor internacional para diversas instituciones, como la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que obviamente que pertenece a las Naciones Unidas, y a la Cooperación Internacional Alemana. Aquí también me gustaría hacer el comentario, esto que les comentaba, de que buscamos esos perfiles, tanto académicos como de practitioner, que eso hace que convivan con las dos dinámicas, porque también hay que hacer notar que esta maestría es profesionalizante. Entonces, bueno, también conocer esa parte de dónde nuestros estudiantes podrían insertarse a nivel laboral es muy importante. Sus áreas de especialización son integración regional, la cooperación internacional e internacionalización de gobiernos no centrales. Es miembro fundador e integrante del Comité Ejecutivo de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, REPIT, al igual que varios de los profesores de la maestría. Ha producido trabajos académicos en las áreas de comercio internacional, políticas públicas, integración y paradiplomacias, entre otras. Y sus artículos más recientes, publicaciones o libros son The Rise of Paradiplomacy in International Relations, de este año, La gobernanza y desempeño exportador de los servicios modernos en América Latina y la India, también de este año, La creciente importancia de la paradiplomacia en América Latina, motivos para su abordaje académico y su vinculación con las fronteras, del año pasado, y un libro donde varios miembros de la REPIT tuvimos la oportunidad de escribir, de América Latina Global, estudios regionales sobre paradiplomacia, que estuvo coordinado tanto por Mariano, Nahuel O'Donnell, que también ya lo hemos tenido en la maestría, y la doctora Mariana Luna Pon, ¿no? Entonces, esto es ahora sí que la semblanza de Mariano, y un poco la dinámica, te lo explico, Mariano. Vas a tener 40 minutos a partir que te dé la voz, y después de esos 40 minutos abriremos la discusión a la gente que nos está observando en Facebook Live de la maestría, para tener unos 15, 20 minutos de discusión, ¿no? Entonces, Mariano, si estás listo, son las 1:10 de la tarde acá en México, allá en Chile creo que son las 3:10 de la tarde, entonces tienes 40 minutitos para contarnos. Y pues bienvenido otra vez. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Ray. Primero que nada, saludarlo nuevamente a Héctor, saludarla a Viviana y saludarte a ti. Con Héctor no hemos tenido la fortuna de conocernos aún, contigo y con Viviana sí, como bien lo mencionabas, no solamente a través de nuestros encuentros en LASA, sino lo que fue todo lo que es la constitución y el desarrollo ahora de la red de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial. Permítanme compartirles pantalla. Ahora sí. Bien, como les adelantaba Ray, la idea de esta conferencia va a ser tocar un poco cuál es la importancia que la incorporación de los gobiernos centrales reviste para los procesos de integración y los procesos de diálogo bilateral. Quiero comentarles primero que nada de que... Un segundo.
Ahora sí. Un poco la estructura de cómo vamos a abordar esta temática. En primer lugar, vamos a tratar un breve momento sobre cómo abordar la paradiplomacia, es decir, desde qué ópticas nosotros podemos acercarnos a esta materia para ver desde cuál vamos a abordarla en particular en este caso. Y después vamos a buscar definir dos grandes, o responder tentativamente a dos principales preguntas. La primera de ellas es: ¿qué relevancia reviste la formalización de la paradiplomacia, es decir, el transformar la paradiplomacia o cristalizarla dentro de los procesos de integración? ¿Qué relevancia reviste esto para la paradiplomacia? Y en segunda instancia, ¿cuál es la importancia de la paradiplomacia para las relaciones bilaterales? Un poco pensando no solamente en la maestría en relaciones internacionales de los gobiernos y actores locales, sino también en el Departamento de Estudios Internacionales. Es decir, esta temática tiene una doble relevancia. Por un lado, tiene una importancia para los actores, para los gobiernos no centrales, para los actores en el gobierno de los estados federados o para los actores en los niveles locales. Pero a su vez, debiera importarle también a los estados y a los que participan dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y vamos a ver por qué. Es decir, esto no es solamente la paradiplomacia como interés y motivación desde los gobiernos no centrales, sino también, bueno, por qué debiéramos estudiarla, prestarle atención y por qué debiéramos incorporarlas. La idea en esta óptica es un poco ver no solamente los campos teóricos de cuáles son sus aportes, sino los campos prácticos. Como bien mencionaba Ray, a sabiendas de que la maestría tiene una óptica profesionalizante también, la idea es darle a ustedes herramientas o conocimientos que puedan ser trasladados luego en su práctica profesional. Entonces, sin más demora, yo les decía que podemos abordar la paradiplomacia desde distintas ópticas. Por un lado, la paradiplomacia puede ser abordada, como lo fue desde sus inicios, a través de un análisis de cuáles son sus principales causas. Es decir, permiso que tomo el puntero. ¿Cuáles son las causas de la paradiplomacia? Donde nosotros tenemos los cambios en el sistema internacional, es decir, la globalización, los procesos de interdependencia, los cambios en los propios estados, que son los procesos de democratización, los procesos de descentralización, que le van entregando más facultades a los gobiernos no centrales, y ahí nos lleva a los cambios propios en los gobiernos no centrales. Es decir, cuando estos empiezan a descubrir y a motivarse por razones externas. Este set de causas, que fue diagramado originalmente por Soldatos en los 90, nos permite un acercamiento, pero es un acercamiento únicamente sobre modelos abstractos, de los cuales no hay tampoco tanto acuerdo. Una segunda propuesta es aquella que deviene de los trabajos de Keating del 99, de Kincaid del 2003, de Michelman del 2009, que es acercarse a la paradiplomacia desde la óptica de sus motivaciones. Es decir, ¿por qué es que los gobiernos no centrales salen al ámbito internacional? Y así nosotros vemos siempre las tradicionales motivaciones económicas, es decir, para el desarrollo económico del territorio, para la atracción de inversiones, para la promoción del turismo. Las motivaciones culturales, como lo son tradicionalmente la provincia de Quebec, que tiene una afinidad cultural con Francia y que esa es una de sus motivaciones para salir al exterior. Pueden ser, por supuesto, las motivaciones fronterizas, que son los que Ray mencionaba, más trabajados quizás en México, y que tienen que ver con las temáticas que hacen a la dinámica transfronteriza de dos gobiernos no centrales que comparten un límite de dos estados nacionales. Las motivaciones altruistas, que durante esta pandemia del COVID-19 las hemos visto, es decir, todo lo que fueron los apoyos económicos desde Barcelona a gobiernos en África y algunos en América Latina, los apoyos de las provincias chinas a ciudades y estados en América Latina y en África, es decir, motivaciones que tienen que ver con la entrega muchísimas veces de cooperación unilateral, y por supuesto motivaciones políticas, donde tenemos desde las motivaciones independentistas, como ha sido en alguna oportunidad el caso de Cataluña, no confundirse, no siempre Cataluña hace motivaciones independentistas, pero ha sido el caso, ha sido también el caso de Quebec, hasta motivaciones políticas mucho más personales, como lo son el utilizar el ámbito internacional como una vitrina de los gobernadores para mostrarse. Pero nuevamente estas motivaciones lo que nos hablan es de por qué es que el gobierno central va a salir hacia afuera. Pero no nos dice mucho sobre cómo analizarlo en el momento de ver su incorporación a un proceso de integración. Ahí
nos es mucho más útiles las 5 perspectivas de análisis que presenta Nahuel Odone en su paper del 2016. Y ahí Nahuel habla de que nosotros podemos acercarnos a la paradiplomacia desde la perspectiva del actor internacional, es decir, preguntándonos quién puede ser considerado como un actor, quién puede firmar un tratado, sobre lo cual hay mucha literatura. Podemos acercarnos de la perspectiva de la política exterior, es decir, preguntarnos cómo se inserta la paradiplomacia en el proceso de formulación y la toma de decisión de la política exterior del país, lo cual también ha tenido un buen desarrollo. Desde la perspectiva de la gobernanza global, es decir, cómo afectaron los procesos desde la perspectiva del desarrollo territorial, es decir, cómo es la relación, en definitiva, entre economía, territorio, desarrollo, cómo podemos hacer para utilizar el campo internacional en nuestro desarrollo interno. La perspectiva de la gobernanza, que es un poco más nueva y tiene que ver directamente con cómo se constituye una sociedad internacional y cómo se analizan los problemas de esta sociedad. Y la que más nos interesa en este caso es la perspectiva de la integración regional, que en definitiva es cómo se inserta o digamos, cómo es que los procesos de integración han afectado a las unidades subestatales y cómo éstas, a su vez, han modificado los procesos de integración internacional. Esta es la perspectiva que más nos interesa y sobre la cual quiero detenerme hoy brevemente al analizarla, no solamente a través de estas ópticas, sino una vez que seleccionamos una óptica, debemos pensar en cuáles son los canales paradiplomáticos que pueden utilizar las unidades subestatales. Y ahí lo que nosotros vemos es que al momento de realizar prácticas paradiplomáticas, los gobiernos no centrales utilizan principalmente 4 tipos ideales de canales. Estamos hablando de los canales que son coordinados con el Estado, donde el Estado presenta una institucionalidad en la cual es partícipe y donde va acompañado de los gobiernos centrales. Los canales que son concertados, que es donde el gobierno central aporta la estructura pero no participa. Los canales propios o directos, aquellos más tradicionales, digamos, y los canales de lobby interno. Vamos a detenernos ahora en estos 4. Estos 4 tipos fueron los diseñados o presentados originalmente ya hace más de 15 años por Subelsu e Iglesias, y lo que buscan es de alguna forma presentarnos 4 tipos ideales de canales, porque el análisis que hagamos de estos canales es distinto y va a impactar de forma distinta a la relación entre el gobierno central y el Estado central. A su vez, en cada uno de estos 4 canales nosotros vamos a ver que hay procesos de localización, es decir, de adaptación de patrones globales a las condiciones locales, y es un poco el análisis tradicional de la paradiplomacia. Pero también, y es importante acá en los tratados internacionales, sobre todo en los de las nuevas generaciones, la localización. Por ejemplo, cuando hablamos de localización de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque hablar de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible es pensar que 90 o más de 90 de las 193 metas no pueden concretarse realmente sin la concurrencia y participación de los gobiernos no centrales. ¿Y eso por qué? Porque en definitiva la solución a los problemas globales que son los ODS se puede lograr en su mayoría a través de soluciones locales. Es decir, el combatir los problemas medioambientales, el reducir la basura, son todos problemas que pueden ser abordados desde los municipios y gobiernos estaduales y a partir de allí solucionar un problema global. Es decir, estamos incorporando ahora nuevas formas de acercarnos a los temas globales. Ya no es más el gobierno central incorporándose una temática global, sino cómo la temática global puede ser abordada desde lo local. Y estas temáticas globales, que son, en el caso del desarrollo sostenible y el medio ambiente, los únicos avances reales de jurisprudencia internacional que tenemos desde la caída del muro probablemente, necesitan de la concurrencia de los gobiernos no centrales. Entonces, teniendo esto en presente, analicemos brevemente estos 4 canales que hablábamos. En definitiva, vamos a separarlos en 3 grandes canales, los propios, los de lobby interno, los propios, y los 2 que son institucionalizados por el Estado. Y detengámonos un poquito en cuáles son sus ventajas y dificultades para llegar finalmente a las ventajas y dificultades de los canales institucionalizados a través de integración y diálogo bilateral, y allí sí poder detenernos un poco más en por qué es que es importante que esto se produzca. Entonces, en primera instancia, nosotros hablábamos de que hay canales de lobby interno.
Estos canales no son otra cosa que la injerencia de las autoridades no centrales, es decir, de las autoridades de los estados federados o de las autoridades municipales, en los funcionarios y en la política del gobierno. Por eso acá intervienen los actores, sus intereses y sus políticas a través del canal del gobierno en busca de producir un efecto internacional. Y acá tenemos un montón de ejemplos y distintas formas también. Es decir, mientras esta óptica es un tipo ideal, dentro de ella tenemos, por ejemplo, canales institucionalizados y canales puntuales. Dentro de los institucionalizados tenemos probablemente el mayor ejemplo en el Bundesrat, que es el Consejo Federal del Gobierno alemán. El Consejo Federal alemán, porque no pertenece propiamente al gobierno. El Bundesrat tiene por función aprobar, rechazar o sancionar las leyes federales que afectan directamente las competencias de los estados federados. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una ley federal, una ley pasada por el Parlamento alemán, respecto de la política exterior, pero que afecta a los estados federados, necesita de la revisión y aprobación del Bundesrat. Entonces es una participación interna, el Bundesrat no tiene participación directa internacional, pero sí hace un lobby, tiene un que decir en su formulación. Y ella es una institucionalización del lobby interno. Pero también podemos tener cuestiones puntuales. El panel de gobernadores en la reunión anual de embajadores y cónsules fue este caso. Es decir, donde el entonces gobernador Sandoval Díaz da el discurso y trata de impulsar y promover la importancia de la internacionalización de Jalisco y de alguna forma concientizar a embajadores y cónsules sobre la relevancia de esto, lo que está haciendo es un lobby interno, es una actividad paradiplomática, pero que no tiene su accionar directo en el campo internacional, sino que lo hace a través de un lobby con las autoridades a nivel federal. Pero también podemos ver estas actividades de lobby interno sobre quién es el que la impulsa, porque va a tener efectos diversos. Por un lado, pueden estarlas impulsando el gobierno central. Entonces, por ejemplo, las oficinas de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores que hay en los municipios, es una iniciativa del gobierno central que le permite a los gobiernos municipales tener una participación limitada, muy limitada, en el desarrollo de la política exterior, o más bien del campo de las relaciones internacionales. Pero también lo fue, por ejemplo, la coordinación del gobierno central para el control del ingreso de turistas en la región sur-sureste. Allí cuando el gobierno central hace el llamado a los gobernadores. De alguna forma lo que está haciendo es solicitándoles su input y solicitándoles su participación en una actividad que tiene relación directa con personas extranjeras. Ahora esto también puede venir de parte de motivaciones de los propios estados. Y el caso anterior lo podemos ver visto directamente al revés, cuando por ejemplo en abril de este año el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, le pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores que ejerza un mayor control sobre las personas que están cruzando la frontera entre Estados Unidos y México, porque puede haber un mayor riesgo de contagio de COVID debido a la rápida expansión que estaba teniendo la pandemia en los Estados Unidos. De vuelta, la función de ejercer un mayor control en las fronteras corresponde al gobierno federal en este caso. Y lo que está haciendo el gobernador es un lobby interno para que su interés, que en este caso es un interés internacional porque tiene que ver con el control del tránsito fronterizo, sea tomado en cuenta y sea incorporado dentro de la política de Estado. Estos canales son importantes por muchas razones. Antes que nada, permítame, aquí ustedes ven que yo claramente estoy dejando de lado, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Lo hago por una cuestión de análisis práctico. Si ven todas las actividades de las que estamos hablando y de las que voy a hacer hincapié durante esta presentación, son actividades que involucran directamente a los gobiernos no centrales. Es decir, no tanto a los actores locales en sentido amplio, porque es difícil incorporarlos a ellos en el último paso, en los procesos de integración, pero sí a los organismos de gobierno regional o local, o sea, el organismo de gobierno intermedio local. Estos canales son importantes por varias razones. En primer lugar, son muy importantes para países que todavía tienen cierto resquemor a la actividad internacional de sus gobiernos no centrales. Los casos tradicionales de regiones que tienen vocación independentista es una de ellas. Es decir, para los gobiernos que dentro suyo
tienen regiones que ejercen cierta presión para tratar de liberarse de los lazos jurisdiccionales con sus gobiernos, son reticentes a la participación de estos gobiernos en el campo internacional. Y por eso estas herramientas son fundamentales para que sigan teniendo un qué decir. A su vez, muchos gobiernos no centrales extranjeros requieren que sus propios gobiernos les permitan realizar actividades en el extranjero. El caso de Chile, que es donde yo resido, es uno de ellos. Hasta este momento los intendentes regionales, que es el equivalente a un gobernador de estado en México, necesitan la autorización de su gobierno central para realizar un viaje al exterior. Entonces, mientras que para eso requieren la autorización, en estos casos ellos siempre pueden ejercer el lobby interno. Automáticamente el utilizar estos canales sí les da cierta legitimidad. Es decir, no se pone en cuestión si pueden o no participar en política exterior porque no lo están haciendo. Lo que están haciendo es generando una injerencia a nivel interno. Y eso facilita muchísimo estos canales. De alguna forma, nos permiten también ahorrar recursos, porque lo que estamos utilizando es haciendo lobby para que el Estado central utilice sus propios recursos en pos de un interés nuestro. En definitiva, estos canales van a seguir siendo siempre muy importantes, tanto por la configuración política de algunos estados, como por las posibilidades que tienen de ahorrarnos recursos, de ahorrarnos problemas de legitimidad. Sin embargo, presentan también muchísimas dificultades. En primer lugar, como no son canales institucionalizados, es decir, no son canales formalizados y que están de alguna forma validados por algún instrumento, dependen, uno, de la disponibilidad de recursos que haya del gobierno central para dar cabida a los reclamos de los gobiernos no centrales. Su legitimidad, es decir, la legitimidad del gobierno no central, nunca está validada internacionalmente. Estas vías no validan a los gobernadores de los estados como voces internacionales, porque siempre los limitan a que tengan que comunicarse a través de sus autoridades centrales. Y a su vez, la posibilidad que tienen de influir va a depender efectivamente de que el gobierno central dé cabida. Entonces, por ejemplo, cuando García Cabeza de Vaca le solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores el ejercer mayor control, tiene éxito porque la Secretaría decide acoger la solicitud del gobernador, pero podría no haberlo hecho. En eso, lo que terminamos haciendo es dependiendo de la voluntad política ajena. Si la voluntad política de la cual va a depender la concreción de nuestra acción va a ser siempre la de un tercero y no la nuestra. A su vez, cuando la actividad es iniciada por el gobierno central, desde los municipios o de los gobiernos federales, dejamos de tener control sobre el seguimiento de esto, sobre poder pedirle a los funcionarios que efectivamente estén cumpliendo con las labores acordadas, ya que el seguimiento va a depender desde el gobierno central. Y cuando son iniciadas desde los estados, lo que podemos encontrar es en muchos países reticencia desde el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que de alguna forma se siente invadido, se siente presionado por el lobby de personas que no considera experta. ¿Qué es esto? Si bien ha empezado a cambiar y lo hace paulatinamente, y cada vez son más los ministerios de Relaciones Exteriores que reconocen la validez de la paradiplomacia, todavía existen muchas reticencias a la paradiplomacia y a su desarrollo. Y a su vez, el tema que haya sido elevado por el gobierno no central puede no ser considerado de interés por el gobierno central. Entonces tenemos muchas trabas y muchas posibilidades de problemas en el desarrollo de este tipo de actividades. Ahora, si nos vamos ya al siguiente caso, que son las vías propias o directas, es decir, no depender del gobierno central, sino directamente de nuestras capacidades, ahí lo que vemos es que tenemos distintas herramientas. La primera de ellas, y la más conocida probablemente, sean las ruedas de negocios, como por ejemplo el Foodvenirs México que organizó el Estado de Puebla hace poco. Si bien ellos contaron con el apoyo de la Secretaría Económica a nivel federal, fueron ellos quienes los impulsaron y de alguna forma salieron a mostrar una vitrina al mundo de qué es la oferta exportable, la oferta de comercio del gobierno de Puebla. De la misma forma, lo son los viajes al extranjero. Y acá cuando ustedes hagan análisis o práctica no son solamente los viajes al extranjero de los gobernadores, lo son también de los alcaldes y también lo son de los diputados. Porque los diputados de alguna forma son en muchos países una vía de escape hacia
el compromiso que puede ser que viaje el gobernador. Muchas veces al gobierno central no le gusta que los gobernadores de las entidades subnacionales estén participando en actividades exteriores. Pero si son diputados, los resquemores son menores y de esa forma se logra evitar la posibilidad de choque a través de la utilización de otras autoridades locales. Actividades directas también lo son, por ejemplo, la visita de embajadores internacionales a los gobiernos no centrales. Esto fue el caso, por ejemplo, del embajador de Sudáfrica que este año visitó Jalisco y donde se le puede presentar al embajador todo lo que Jalisco tiene para ofrecer directamente. ¿Por qué son importantes estas? Tanto los viajes al exterior como las ruedas de negocio, como las visitas de representantes. Porque de alguna forma, cuando nosotros tenemos países tan extensos como es el caso de México, como lo puede ser el caso de Brasil, como es el caso de los Estados Unidos, lo que tienen para ofrecer cada uno de los estados no es lo mismo que lo que tiene para ofrecer el gobierno nacional en todo. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, por ejemplo, en países con una matriz exportadora mucho más sesgada, como lo es el caso de Chile, que es bien radical. A nivel nacional, la exportación principal de Chile es el cobre, sea cobre concentrado, sea mineral de cobre, sea algún cobre refinado. Sin embargo, esto que es lo que más le interesa negociar al gobierno central o lo que más le interesa promover, no es representativo de todas las regiones de Chile. Las regiones del sur no tienen minerales y trabajan agricultura, trabajan producción hitícola y producción frutícola. Entonces, sus intereses de promoción son distintos. Y de alguna forma el traer embajadores permite presentarle a los demás países, nosotros nos diferenciamos del país en estos productos que también forman parte del potencial exportador que tenemos. Sean productos, sean tanto bienes como servicios inmateriales como culturales. Lo distinto, pero en la misma línea, son por ejemplo las campañas promocionales. Ustedes saben que ahora viene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sin embargo, esa feria es organizada por la universidad. Entonces dijimos que vamos a tratarla como un caso aparte. Pero la Feria Internacional del Libro de Guatemala, que tuvo lugar durante el año pasado, no sé si ustedes saben, pero tuvo como invitado estelar, si todas las ferias internacionales del libro tienen un invitado. Muchas veces es un país, pero en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue el estado de Chiapas el invitado. Entonces, el estado de Chiapas tuvo la posibilidad de ofrecer todo lo que es su oferta cultural al mundo a través de su participación en esta feria internacional. Y por último, dentro de esas actividades propias o directas, lo que tenemos son todos los hermanamientos. Ahí ustedes saben que Guadalajara sola tiene más de 40 hermanamientos con ciudades que parten desde ya cerca de mediados o pasados mediados del siglo pasado. Es decir, esa actividad es una actividad directa y que en muchos casos ha generado beneficios palpables. Ustedes saben que, por ejemplo, ahora cuando fue todo el COVID, muchísimas ciudades y regiones que tenían acuerdos de hermanamiento con regiones o ciudades chinas recibieron mucho apoyo médico desde China, mucho apoyo más que médico de insumos, a través de acuerdos de hermanamiento y no de acuerdos internacionales entre los estados, ¿sí? Y a su vez, son todos los intercambios deportivos, todas las competencias interestaduales, todos los que son los intercambios culturales, las becas que ofrecen los estados. Ustedes saben que muchísimas becas las becas ofrecidas en Italia no son solamente de la Borsa de Estudio italiana, sino de los gobiernos regionales italianos en particular. Y eso tiene una forma de atraer capital humano y a su vez hacerse conocido internacionalmente. El balance de las actividades propias o directas es muchísimo más complicado que lo que fue el balance de las actividades tradicionales del lobby. En ellas existen muchos beneficios que son claros. Entre ellos nosotros podemos hablar del control de la actividad que recae pura y exclusivamente en el gobierno no central. Es decir, cuando el Estado decide realizar un viaje al exterior, es él quien está en control de ese viaje. Fue el Estado de Chiapas quien estuvo en control de qué iba a promocionar en la Feria del Libro de Guatemala. A su vez, permite promocionar no solamente los intereses locales, que son lo que nos interesan, sino que nos permite promocionarlos aún cuando compiten con otros gobiernos estaduales. Es decir, si yo me presento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores tratando de promover un interés por el Estado de Jalisco, pero
que va en contra de un interés por el Estado de Nueva León, porque es un interés competitivo, porque ambos queremos alojar una rueda de negocio en la misma fecha, porque es por lo que sea. Eso complica mucho a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque de alguna forma tiene que elegir en qué Estado favorecer y muchas veces terminan no favoreciendo a ninguno. En cambio, cuando la actividad está completamente en el control del gobierno no central, este tipo de trabas desaparecen y nos permite una competencia que aparte suele ser sana porque permite mejorar la forma de proyección de los estados federados. Ahora, esto no debe distraernos. Sigue habiendo un montón de riesgos. En primer lugar, porque estas actividades, una cosa son las actividades puntuales, como lo fue, por ejemplo, la participación en la feria o la visita de un embajador. Pero, por ejemplo, las ruedas de negocios, muchas veces se espera que las ruedas de negocios sean recurrentes, no que sea una sola rueda, sino que haya mayor cantidad de forma tal de continuar creciendo la oferta exportable, de aprender más, de incorporar nuevos actores, nuevas empresas. Pero lo que ocurre es que cuando son desde el gobierno central muchas veces dependen de la voluntad política de la administración de turno. Y eso hace que se pierda la continuidad. Asimismo, como los recursos siguen siendo limitados y muchas veces lo son más limitados a nivel no central que a nivel central, nos obliga a priorizar. Y esto hace que no siempre podamos mantener las mismas prioridades. Y por último, la incorporación de muchos intereses termina atomizando nuestra oferta. No solamente la oferta del Estado, sino que desde quien está recibiendo el input, es decir, desde la contraparte extranjera, puede encontrarse que en lugar de estar hablando con el gobierno de México, está hablando con todos los gobiernos estaduales o con 5 de estos gobiernos estaduales. Y ahí existe un riesgo de la atomización de los intereses que empieza a complicar la toma de decisión desde la contraparte. Ahora, de esta forma nosotros hablamos de aquellas vías que son de lobby interno, es decir, que no tienen participación internacional directa, y aquellos canales que son directos y que son propios. Nos falta entonces ahora las vías permanentes o institucionalizadas, que ustedes dirán es a lo que teníamos que llegar eventualmente porque es el centro de esta presentación. Estas vías son clave porque nos permiten un montón de cosas distintas una vez que logramos superar sus barreras de entrada. Las vías institucionalizadas más tradicionales son probablemente el Comité de las Regiones en la Unión Europea. Un ejemplo o su imitación en el Foro Consultivo de Estados Federados, provincias, municipios y departamentos del Mercosur. Y en casos bilaterales, como es el caso de Chile, los comités de integración. Estas institucionalizaciones lo que nos permite es, en primer lugar, generar reuniones periódicas, es decir, darle a la paradiplomacia de los gobiernos estaduales previsibilidad en el tiempo, es decir, yo sé que va a haber una reunión el año que viene, sé cuándo va a ser y puedo prepararme para ella. Y de esa forma, aparte, me asegura que tengo el derecho a participar en esa reunión. Que llegado el momento no van a decirme, no, en esta reunión solamente participan los estados, o si el gobierno pertenece a un país unitario, que desde la capital digan, no, usted no le vamos a dar el permiso para viajar. Entonces, la institucionalización de las actividades nos permite saber cuándo van a ocurrir y tener el derecho a participar siempre. Pero a su vez, lo que nos permite también es incorporar temáticas que son siempre de interés local o regional. Es decir, en tanto el Comité de las Regiones está inmersa en el proceso de integración europeo y el FCCR está en el proceso de integración del Mercosur, las temáticas que se tratan en ellos no tienen que ver con temáticas de interés bilateral, sino de interés local. Y eso nos permite darle a esos intereses, elevarlos y ponerlos en la mesa en procesos de integración de mayor relevancia. Y en el caso de la Unión Europea, procesos de integración que pueden producir normativas comunitarias supranacionales. A su vez, como pueden formar parte de los procesos de integración, que es el caso del Comité de las Regiones o del FCCR, lo que hace es que estos procesos de integración tienen que empezar a incorporar las voces de las regiones y las voces locales. Esto con mayor o menor éxito.
en el caso del Comité Europeo de las Regiones, el éxito ha sido, si bien tuvo periodos de menor relevancia, el éxito ha sido un poco mayor. ¿Por qué? Porque el Comité de las Regiones tiene que decir o tiene que dar un informe que apruebe cuando el Parlamento emite una normativa comunitaria que afecta directamente competencias de las regiones europeas. Entonces, no solamente se incorporó su voz, sino que se incorporó su derecho a participar. Distinto fue el caso del FCCR, donde se incorpora la voz de las entidades subnacionales, pero no se les entrega participación en el proceso de integración. Y eso hace que, en definitiva, la relevancia del Comité Europeo de las Regiones ha aumentado tímidamente, pero ha aumentado durante los años, en tanto la del FCCR no lo ha hecho. Eso a nivel de procesos de integración, pero también lo existe a nivel de diálogos bilaterales. Ahora vamos a entrar un poquito en el detalle de este, pero el caso entre Argentina y Chile, Brasil y Uruguay, Argentina y Uruguay, Chile y Bolivia, de los comités de integración, o de las entidades binacionales entre Chile y Argentina, o Uruguay y Argentina, son la institucionalización internacional de la participación de gobiernos no centrales. ¿Qué quiere decir esto? Las entidades binacionales, por ejemplo, que es el mayor caso, cuando incorporan una entidad subnacional, como es el caso de la entidad binacional para la construcción del túnel de Agua Negra entre Argentina y Chile, una obra de ingeniería de relevancia de más de 1.500 millones de dólares de presupuesto, que permitiría conectar después por carretera al puerto de Puerto Alegre en el Atlántico con el de Coquimbo en el Pacífico, tiene sentado en la mesa del directorio, en igualdad de derecho y en igualdad de peso, a un representante de la región chilena involucrada y un representante de la provincia argentina involucrada. ¿Qué quiere decir? Que cuando se juntan tienen que estar no solamente el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de los dos países, los representantes de los Ministerios de Obras Públicas o de Planificación Federal de los dos países, sino también el componente subestatal. Y como esto va a afectar a las regiones, el interés subestatal está garantizado de estar presente allí. ¿Por qué es tan importante esta formalización? Esta formalización es clave, y acá sí vamos a entrar ya en la recta final. Es clave porque tiene que morigerar riesgos que enfrentan los gobiernos no centrales debido al desarrollo del campo jurídico internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, los gobiernos de los estados federados en México tienen competencias reservadas. El artículo 124 de la Constitución es claro al respecto. Sin embargo, ¿qué ocurre si en un tratado internacional firmado por México se involucra una de estas competencias? En ese caso, México puede imponer, el gobierno nacional de México puede imponer el tratado internacional amparándose en el artículo 27 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969. Ese artículo establece claramente que un país, un Estado, no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado. Entonces, esto, por ejemplo, fue la gran motivación de los Länder alemán para poner un freno al proceso europeo hasta que se incorporó el Comité de las Regiones. Porque veían que la posibilidad de avance de este proceso hacía que cada vez más el Parlamento estuviese asumiendo responsabilidades y podía llegarse a dar el caso en el cual el Parlamento emitiese una normativa comunitaria supranacional que afectase las competencias de los estados. Eso hacía que el tratado internacional le permitiese al Estado Nacional pasar a llevar a sus unidades subestatales, sean estos municipios, sean estos gobiernos estaduales intermedios. Entonces, estos riesgos, la forma que tenemos de morigerarlos es asegurarnos de que nos incorporen, las voces de los actores locales en los procesos de integración. Y a su vez, una vez incorporado, tiene una larga serie de beneficios. En primer lado, hay una legalización. México ahora tiene derogado el artículo 117 de la Constitución Federal, el artículo que antes le impedía o le prohibía a los gobiernos estaduales participar activamente en asuntos exteriores. Pero sigue siendo muy discutido la personalidad jurídica de un gobierno no central en asuntos internacionales.
y no es reconocida para la mayoría de los países. Entonces, muchos países son reticentes a dialogar con un gobierno no central. El ser incorporado en un proceso de integración, en un proceso de diálogo bilateral de manera formal, nos legaliza y nos convierte en actores legítimos, nos da el reconocimiento necesario para convertirnos en actores legítimos de ese proceso de integración y de ese diálogo bilateral. A su vez nos entrega constancia, lo que hablábamos antes, la previsibilidad, es decir, soy parte de una institucionalidad y esto me permite a mí saber que voy a tener el espacio para expresar mi voz, que no voy a depender de mi presupuesto para poder hacerlo de manera directa, ni voy a depender de la voluntad del funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y nos da un marco de referencia para el accionar nuestro, es decir, dentro de ese marco de referencia, ¿cómo es que podemos accionar? Ahora, no están libres de dificultades. Hay muchos problemas que devienen de esta participación. En primer lugar, muchas veces la participación de los gobiernos no centrales, como es en el caso del FCCR, quedan en el ámbito propositivo. Y al final las declaraciones finales terminan hablando de que se acuerda, se coincide, se manifiesta, pero no se hace. Entonces ese es un riesgo que hay que trabajar para que realmente la participación devenga en acciones concretas. De la misma forma, muchos gobiernos estaduales viven en el día a día y dejan de tener la planificación a futuro. Yo sé que tengo una reunión próxima de una entidad binacional. Perfecto, sé que la tengo el año que viene participo. No, tengo que hacer el proceso, tengo que planificar qué es lo que espero obtener, no en esa reunión, sino en la siguiente, y cómo es que voy a actuar. Hay un riesgo más grande también cuando son foros de gran envergadura porque termina diluyéndose la responsabilidad. Entonces todos dialogamos, pero nadie ejecuta. Cuando no hay una entidad supranacional, el caso de las entidades binacionales es clara. Hay una decisión y esa decisión es ejecutada. Pero en los comités de integración que hay entre Argentina y Chile, que son foros de debate, al final nadie toma la responsabilidad por llevar a cabo los acuerdos. Sigue habiendo problemas de financiamiento, porque si son compromisos donde no está involucrado un presupuesto específico desde el proceso de integración desde los estados, ¿con qué recursos le hacemos seguimiento a los acuerdos a los cuales llegamos? Y al igual que nos ocurría con las acciones directas, tenemos el riesgo de que las temáticas involucradas terminen por atomizarse y diluyan su relevancia. Y a todo esto tenemos que agregarle, sí, que hay todavía problemas de contingencia de los cuales no estamos exentos. Hay muchos de estos foros que este año fueron suspendidos por la pandemia del COVID. Muchos se lograron llevar a cabo de manera digital, pero muchos otros, debido a las limitaciones que tienen en conectividad los municipios y algunos estados no centrales, no lograron y tuvieron que suspenderse. Y a su vez, en muchos países como Argentina, cuando la política nacional es tan importante, las elecciones nacionales terminan influenciando el desarrollo de estos comités. Desde el gobierno central, ahora, ¿qué importancia tienen desde el nivel bilateral? Es decir, si ustedes van a trabajar desde el otro lado, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. En primer lugar, incorpora la dimensión transfronteriza a la política local. Hay muchos temas que tienen que ver con el tránsito transfronterizo, con el manejo de un recurso común, con el control de los pescadores que van de un lado al otro de la frontera. Esto nos permite incorporarlo e enriquecer el diálogo bilateral, no dejándolo únicamente en la alta política o en temas que pueden ser más ríspidos. Eleva a su vez temas que pueden generar conflictos a nivel local y que de alguna forma esos conflictos a nivel local nos están arriesgando la posibilidad de un buen diálogo. Es decir, si yo estoy viendo que mis entidades subestatales empiezan a tener rispideces entre ellas, es mejor darles cabida en un foro que como gobierno central controlo y a través de él conducir el diálogo y tratar de impedir que el conflicto crezca. A su vez, potencia redes de resiliencia. Muchísimas veces, por ejemplo, los gobiernos no centrales dejan de dialogar entre ellos, como es el caso de Bolivia y Chile, pero las entidades subestatales continúan el diálogo a nivel local, y de esta forma le estructura y le da cauce a la responsabilidad internacional. Nosotros sabemos a través del convenio sobre la responsabilidad de los estados por actos ilícitos cuándo un estado es responsable y cuándo no. Pero ¿qué pasa cuando el acto ilícito es llevado a cabo por un gobierno no central? Eso todavía genera muchísimos conflictos jurisdiccionales. Si la actividad del gobierno central está hecha a través de un acuerdo bilateral o de un acuerdo de integración, nos permite a nosotros saber exactamente cómo podemos limitar esa participación, cómo podemos hacerla responsable,
cómo podemos de alguna forma morigerar su impacto internacional. Entonces, para concluir, los principales mensajes respondiendo a nuestras preguntas originales. En primer lugar, a la paradiplomacia podemos acercarnos de distintos lados, desde objetivos, desde motivaciones, pero también desde las perspectivas y desde los canales en los cuales actúan. Entonces, nos permite acercarnos desde otra óptica, y en este caso el análisis a través de los canales nos permite ver mejor cómo interactúa con el gobierno central. En segundo lugar, la formalización de la paradiplomacia a través de su incorporación en esquemas de integración o en acuerdos de diálogo bilateral nos permite disminuir a los riesgos que los tratados y los procesos de integración pueden tener sobre los gobiernos no centrales. Nos da un montón de beneficios porque nos permite impulsar nuestros intereses, nos da mayor legitimidad, pero también nos permite reducir un montón de riesgos. Y desde el Estado permite disminuir los aspectos problemáticos de la paradiplomacia, los aspectos de responsabilidad, las tensiones a nivel fronterizo, y a su vez nos permite potenciar sus beneficios, la resiliencia local, la generación de redes entre ciudades, la adaptabilidad a los cambios en la política nacional, la continuidad en las políticas de desarrollo social. Bien, con esto creo que hemos cumplido ya el tiempo que teníamos asignado. Les agradezco muchísimo por su atención y quedo atento a las preguntas que pueda haber al respecto. Ray, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, por la conferencia, la plática, y que obviamente pues resulta interesante y algo que realmente me congratulo y que te felicito es que nos hayas tocado casos de México, ¿no? Y un poco para que también eso, ahora sí que los que están observando en la conferencia vean que no es algo lejano, ¿sí? A la dinámica que pasa en México, ¿no? O que simplemente lo que creemos que es algo muy normal, pues obviamente no lo tenemos ubicado o considerado en el tema de la paradiplomacia. Bueno, yo bueno, invito a las personas que quieran realizar alguna pregunta que a través del Facebook Live que las escriban y me las van a hacer llegar. Mientras yo voy a hacer un pequeño breve resumen, al menos de lo que yo observé, y te voy a hacer dos preguntitas sobre esta discusión. Bueno, yo los primeros puntos fue acerca de esa visión de cómo obviamente observar y analizar la paradiplomacia. Ahí me gustaría que si nos puedes abrir más en la perspectiva de, o al menos tú desde tu expertise, desde tu práctica, obviamente ya sabemos que desde la parte de la integración has discutido más, pero ¿cuál crees que de estas discusiones o estas 5 perspectivas que se mencionan es la que tiene un poco más de futuro o no podemos categorizarlo de esa manera? También hiciste la discusión, que me parece muy importante, de las distintas vías en cómo obviamente los entes o los gobiernos no centrales se pueden internacionalizar a través de las prácticas de acción exterior tradicionales, en esto junto con los gobiernos centrales, las prácticas directas, ¿no? Y sus beneficios y riesgos de lo que puedan incurrir, así como las vías permanentes o institucionales, y que bueno, yo no sé ahí si se te complicó o ver los casos de México, porque como ya ves que hay muy identificados tanto en Mercosur, Unión Europea, hasta creo que la misma CAN o relaciones más bilaterales, el caso de México, ¿no? Que al menos con el TEMEC, ¿no? El Telecan anterior, pues ha habido alguna discusión. Entonces, 2 de mis preguntas, una es, ¿qué tanto control o flexibilidad debe de ejercer el gobierno central en estas actividades tradicionales? ¿No? O sea, ¿qué tantos tendría que manejarlo? Y en cuestión a las prácticas directas, un poco ahora sí que en continuidad con la pregunta anterior, es en qué medida las prácticas directas puedan afectar la relación entre los gobiernos locales y los gobiernos centrales, ¿no? Creo que a pesar de ser directas, bueno, pues puede ser que algún elemento no pueda chocar, ¿no? Ya habías un poco comentado el caso de Nuevo León y Jalisco, si tienen
que buscan cierta competitividad, etcétera, ¿no? Pero estos son los comentarios y mientras yo recibiré, bueno, ya me están llegando las preguntas, te voy a hacer otra para que en un bloque de 3 y luego sí, en otro bloque. ¿Qué recomendaciones le harías a los gobiernos municipales para lograr un acercamiento con organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, ¿no? Ahorita ya me están llegando, pero si quieres estas 3 primeras y luego las otras que me están llegando, ¿ok? Audio. Muchísimas gracias, Ray. Bien, vamos. A ver, había una primera pregunta un poco más que devino de qué perspectiva yo le veía mayor desarrollo futuro. En realidad las perspectivas, al menos como las plantea Nahuel en su trabajo, son más perspectivas analíticas. Ahora, sí es cierto que de ellas, la que mayor análisis ha tenido y donde hay más trabajos es en la perspectiva de la integración. Fundamentalmente porque todo lo que es el campo de estudio de la paradiplomacia partió, como vos bien sabés, allá por el 84 con el número de otoño de Publius, pero después tuvo un fuerte impulso europeo con el seminario, el congreso que se hizo en el País Vasco y del cual deviene el libro del 99. Y en esa oportunidad lo que se trató es mucho del proceso de integración europeo. En parte, y acá atándolo con lo que decíamos, en parte porque el TLCAN no incorporaba esta dimensión. Ahora, el TLCAN-NAFTA no hay que mirarlo en menos, en el sentido de que fue el primer acuerdo internacional que existió entre un gobierno o sea, el primer acuerdo comercial internacional que existió entre un gobierno de los países desarrollados y de los países en vías de desarrollo. Entonces, tenía mucha expectativa para vivir, pero era un acuerdo muy limitado al libre comercio. Y a lo mismo, en la mayoría, todos los que son tratados de libre comercio o acuerdos de alcance parcial comerciales suelen dejar de lado la perspectiva de los gobiernos no centrales, porque cuando se los incorpora, se los suele incorporar más para el desarrollo social y para el desarrollo transfronterizo, pero no tanto para el desarrollo comercial. Esto más que nada porque se sigue pensando que el desarrollo comercial tiene que ver con las aranceles, las medidas no arancelarias, los controles fronterizos, y entonces esas cosas están todavía en poder exclusivo del gobierno central. Esa idea o esa perspectiva se olvida de todo lo que es la promoción del comercio a nivel local y las posibilidades de generar cadenas de valor a través de el impulso al establecimiento o la generación de incentivos a nivel local. Pero más allá de eso sí tengo que reconocer que vamos, ¿no? mi conocimiento del TLCAN, sobre todo en su versión actual, no es tan profundo. Respecto al control que ejerce el gobierno central, esto es muy interesante porque México, al igual que Argentina, tienen la misma disposición. Cuando se deroga el artículo 117, lo que se dice es que ahora los gobiernos no centrales tienen que informar al Estado Nacional sobre la firma de un acuerdo. No se aclara en qué canal, no se aclara de qué forma, no se aclara si ese informe requiere o no una autorización, no hay nadie que recoja esa información, no hay una armonización de las políticas, es decir, en este punto se pasó mucho del ejercer un control muy férreo al no ejercer coordinación. Yo creo que la coordinación es clave. Es cierto en algunos países, y acá voy a referirme nuevamente al caso de Argentina, donde hay una dirección de asuntos federales en el Ministerio de Relaciones Exteriores que está llamada a ser la coordinadora, pero que los gobernadores provinciales en Argentina no utilizan. Esto es un error de parte del gobierno no central. La coordinación nacional muchas veces la vemos como una especie de control, de injerencia, de traba, pero también, si la sabemos aprovechar, es un muy fuerte impulso. Y en esto quiero juntarlo con tu pregunta sobre las organizaciones internacionales. La mejor forma de acercarnos a un organismo internacional, tanto como municipio como Estado, como gobierno estadual, es a través de nuestro gobierno central. El lobby interno en eso, por eso yo siempre decía, el lobby interno sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Porque el acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones lo firmó México. Quien tiene poder de voto es México. Quien tiene poder de decisión es México. Entonces, sí, efectivamente, es algo lo que hablábamos con la localización.
impacta directamente a los municipios. Y es claro que los municipios, si están recibiendo mucha inmigración, van a ser los principales interesados. Sobre todo cuando, como por ejemplo, lo vemos también en el caso de Italia, con toda la pandemia del COVID, ahora los alcaldes de Sicilia están diciendo, tenemos un problema porque se nos complica controlar el COVID si tenemos un flujo de inmigración constante. Esto, que es un interés local, tiene que ser tratado a nivel estadual, a nivel federal, porque el acuerdo con la OIM es federal. Ahora, si me dicen, efectivamente, no hay respuesta desde el gobierno federal, bueno, ahí sí es necesario buscar otros canales. Ahí sí es necesario tratar de hablar con los representantes de la OIM. Pero lo más probable es que cualquier organismo internacional responda de la misma forma. Su canal de diálogo tiene que ser el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Esto no quiere decir que tenemos que desanimarnos, esto no quiere decir que no es importante ejercer el lobby interno, y no quiere decir que no es importante tener una política municipal de cómo tratar la inmigración o cómo recibirla. Pero sí es importante reconocer que aun cuando la paradiplomacia ha avanzado muchísimo, todavía tenemos limitaciones, sobre todo en el ámbito jurídico, y en ese caso el gobierno no central sigue siendo nuestra piedra de toque. Ok, perfecto. Hay dos preguntas, aquí son más de opinión, entonces, bueno, y ahora sí que lo interesante de haber metido casos de México es que te están preguntando cosas de México. Comentarte, bueno, que en México tenemos la Dirección General de Coordinación Política, que pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que coordina los temas de los gobiernos no centrales y los temas de parlamento. Entonces, ahí también, al igual que Argentina, tenemos esa institucionalidad. Y bueno, te preguntan también es, ¿cómo lograr que la paradiplomacia sea parte de la agenda de los gobiernos estatales en México, debido a que en la realidad en México son muy pocos los estados que realizan actividades de internacionalización? Bueno, aquí tendríamos que tengan pocas, eso está cuestionable, ¿verdad? Pero bueno, luego, ¿cómo afecta la centralización de Andrés Manuel López, el presidente de México, para la participación de gobiernos locales en el ámbito internacional? Y la última, esto es algo, bueno, ya un poco de otro tema, pero ¿cómo pueden actuar los gobiernos locales en el contexto del cumplimiento de los ODS? Y aquí nos hacen en especial el número 7, referente a energía limpia y asequible. Entonces, esas son las tres y por lo pronto últimas preguntas. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a quien hicieron las preguntas, son todas muy interesantes. La primera, referida a los gobiernos estaduales. Ahí tenemos que volvernos a la otra óptica que veíamos al principio y hablar de las motivaciones. Muchas veces los gobiernos no centrales no participan en relaciones exteriores, en asuntos exteriores, porque consideran que es un tema para los estados o que no tienen nada que ganar, o que sus intereses no tienen un eco internacional. Y ahí es donde hay que trabajar. Efectivamente, eso es una falacia que heredamos de un periodo previo en el cual efectivamente la política internacional es la política de Estado. Actualmente, la mayoría de las cosas que podemos querer hacer en nuestro municipio o en nuestro gobierno estadual tiene un correlato internacional. Sea esto energía limpia, que lo vamos a hablar en un momento, sea desarrollo económico, sea desarrollo social, sea mejores prácticas educativas. Un ejemplo bien claro, el año antepasado, el gobierno de Arequipa en Colombia, si no me equivoco, bueno, Bogotá, decidió que iba para minorar la congestión de tránsito en la ciudad y poder tener una respuesta más rápida a los crímenes, movilizar sus efectivos policiales en bicicleta. Y entonces, ¿qué hizo? Podría haber tranquilamente empezado a darles bicicletas y contratar a algún deportista local para que les enseñe a andar más rápido. No. Fue al gobierno municipal de Rotterdam, en Holanda, y le pidió, por favor, ¿podés enviarnos 3 efectivos policiales de ustedes que se manejan en bicicleta desde hace años para que les enseñen a nuestros oficiales no solamente a andar más rápido, eso lo decía, sino a utilizar la bicicleta como una herramienta en el control policial? Entonces, era un tema claramente local. ¿Cómo movilizar la policía?
tiene un correlato internacional, hay una oportunidad internacional, y eso es lo que necesitan darse cuenta los gobiernos no centrales. Pero a su vez, una vez que decido esto, necesito planificarlo. Y ahí está el gran problema. Cuando tenemos un montón de actividades chiquititas, lo que no tenemos es una correcta planificación y vamos a terminar utilizando mal los recursos. Entonces, es fundamental para los gobiernos, en especial los estaduales, que son más grandes y que pueden llegar a tener más recursos disponibles, tener un departamento o al menos un equipo reducido de personas que les permita generar planificación a futuro, priorizar áreas y determinar cómo se van a abordar los temas locales en la agenda internacional. A esto, por supuesto, lo afecta y de manera negativa la centralización. ¿Por qué? Porque retrocede los espacios que habían ganado los gobiernos no centrales. Por supuesto, en México están en una situación mucho mejor ahora que cuando existía el artículo 117. O sea, esta misma centralización con el artículo antiguo 117 hubiese impedido cualquier accionar internacional de los gobiernos estaduales. En cambio, en la configuración actual lo va a dificultar, efectivamente, porque se va a tratar de cerrar el canal de diálogo internacional. Pero lo cierto es que una vez que un Estado se da cuenta de las posibilidades que tiene a través de la cooperación internacional centralizada, a través de la generación de intercambios culturales o educativos, a través de la promoción comercial, es difícil hacerlo retroceder. Puede intentarlo como se hizo con la promoción con Promex. Va a ser difícil desde el gobierno central esa centralización, pero no va, o sea, no veo un escenario en el cual la paradiplomacia se corte debido a la centralización ejercida por el gobierno federal. Sí que se dificulte, efectivamente se va a dificultar. Y en el último tema, yo creo que nuevamente acá es lo que hablábamos con la policía de Rotterdam, es darse cuenta de el impacto internacional que tienen los municipios. ¿Qué es el ODS 7? Bueno, mi ciudad, la ciudad de la que yo soy de Argentina, es un pueblo de 100.000 habitantes en el sur de Argentina. Actualmente está desarrollando su parque de molinos eólicos para la generación de electricidad. Eso es el ODS 7. Estamos hablando de energía limpia, estamos hablando de... Claro, el municipio en primera instancia lo ve simplemente como esto va a abaratar mis costos, no me va a hacer depender del tendido eléctrico hasta la represa que está a más de 500 kilómetros. Pero tiene un impacto internacional fundamental, está contribuyendo al logro del ODS 7. Cualquier política, yo mañana digo, en vez de estar agarrando las aguas servidas, o sea, las aguas sucias de la ciudad y tirándolas al mar, voy a pasarla a través de plantas y las voy a utilizar para el riego y la forestación de un nuevo sector o un desarrollo agrícola. Claro, lo voy a pensar desde, es más eficiente para el uso de mis recursos, voy a favorecer la forestación o voy a impulsar un nuevo sector económico agrícola. Estoy impactando el ODS 7. Estoy localizando el cumplimiento del ODS en el gobierno intermedio o en el gobierno local. Entonces, muchos de ustedes esto lo van a ver ahora en la maestría, digamos. Lo que tenemos que empezar es a cambiar la forma en la cual entendemos la internacionalización de los gobiernos no centrales y de los actores locales y empezar a ver la importancia que para ellos reviste los asuntos exteriores y la importancia que para los asuntos exteriores revisten los municipios y los gobiernos estaduales. Ok, perfecto. Bueno, estamos en tiempo, ya casi para cerrar, para que la maestra Viviana, la coordinadora de la maestría, se conecte. Precisamente mi última pregunta era, ¿qué consejo le puedes dar a esta nueva generación de maestrantes de la maestría en Relaciones Internacionales de los gobiernos y actores locales, ahora sí que a qué se va a enfrentar al comenzar a estudiar estos temas, ¿no? Y que en su momento a qué temas se va a enfrentar luego en la práctica política, ¿no? Un poco en la práctica diaria, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente también que sea consejo para los estudiantes que ya están en la maestría, ahorita en tercer semestre, o nuestros egresados, ¿no? Entonces, sí me gustaría que cerraras con ese tema para que Viviana cierre con la plática, ¿no? Y agradecerte por tan buena charla y bueno, ya estaremos en contacto por otras vías. Muchísimas gracias, Ray, ha sido un gusto. Bien, a los maestrantes, primero hacerles notar lo afortunados que son de estar en una maestría como la que tiene la Universidad de Guadalajara. Son muy pocos los programas a nivel mundial que les dan a ustedes este tipo de acercamiento. En general, cualquier otro estudiante en cualquier otra universidad del mundo
que decide acercarse a los temas de la paradiplomacia, lo que se encuentra es con un corpus de conocimiento que no está bien organizado, donde no hay una estructura teórica uniforme y bien armada. Y los que estudiamos, al igual que lo hizo Ray, paradiplomacia, desde nuestro interés por ella, lo que nos encontramos es que era un desafío constante lograr juntar toda la teoría, lograr darle sentido a la cantidad de estudios de caso que había y la cantidad de información. Entonces, en eso, yo creo que tienen que sepan que son muy afortunados de estar no solamente en una universidad como es la Universidad de Guadalajara, sino dentro del Departamento de Estudios Internacionales y dentro de la maestría. Ahora sí, ¿qué se van a enfrentar? A pesar del acompañamiento que van a tener con los excelentes profesores que componen la maestría, hay una atomización en el conocimiento. Y cuando lo vayan a hacer de ámbito profesional, van a encontrarse que no hay muchos colegas, no van a tener muchos colegas trabajando en el ámbito de la paradiplomacia. Hay que hacerles una invitación. Para eso precisamente es que el año pasado con Ray, con Viviana, con Abuelo Done, con Federico Trebucchi, con 20 personas más, creamos la red de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial. Que el acrónimo es REPIT, y ustedes pueden encontrarlo en repit.site, que es nuestro sitio web. La idea de esa red es precisamente generar una comunidad epistémica para el intercambio de conocimiento, para el fomento de investigaciones y para el acompañamiento, no solamente en la investigación, sino en la formulación de políticas públicas. Mañana ustedes, estudiantes o practitioners, no dejen de acercarse a REPIT, porque la idea de la red es generar una comunidad de apoyo al desarrollo del conocimiento y de la práctica paradiplomática. Eso por un lado. Ahora, lo segundo que se van a enfrentar es varia desconfianza y muchísimo descrédito, por decirlo así. A mí todavía me ocurre de que escribo una columna sobre paradiplomacia y algún embajador o cónsul, incluso jóvenes, estamos hablando de gente que tiene quizás 35 años, me dice, bueno, entramos en el campo de la fantasía. O no sabía que estamos. Porque todavía hay muchos que siguen con el setting de que la diplomacia es algo del actor único, que el Estado es el único actor internacional. Eso, lo van a escuchar, es una falacia. No es así. Hay muchos gobiernos locales, gobiernos estaduales, que actúan internacionalmente. No hace falta firmar un acuerdo de paz para ser un actor internacional. Hace falta contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, que son nuestros nuevos bienes públicos globales. Hace falta contribuir al desarrollo de tu sociedad, en el tránsito fronterizo al estado de al lado, si ustedes viven en un estado fronterizo, o en el desarrollo de una empresa local que ahora quiere internacionalizarse. Eso van a enfrentárselo, sépanlo, pero sepan que es simplemente una traba mental desde el otro lado y no que les tiene que afectar a ustedes en su desarrollo profesional o de investigación. Muy bien, perfecto. Viviana. Estoy emocionada con esto que está diciendo. Muchísimas gracias, Mariano. La verdad es que muy contentos de haber escuchado. Creo que fue una reflexión que nos puso a identificar elementos súper importantes, destacar esta parte de los casos mexicanos, pero también de confrontarlo con otras realidades que nos ayudan a ubicarnos, ¿no? Pero esta última parte de las limitantes con las que nos podemos encontrar, que las hemos vivido de manera cotidiana, ¿sí? Y que los que en algún momento estudiamos relaciones internacionales vemos en esta operación en actores locales y en gobiernos no centrales, la clarificación de muchas de las acciones que tiene la disciplina de relaciones internacionales, que a veces no logramos operativizar, ¿no? Y que hoy lo podemos ver muy claro con estas actividades paradiplomáticas. Y creo que espero que a todos los chicos, y digo espero porque tenemos conectados, estuve monitoreando todo este tiempo y tuvimos alrededor de 100 personas conectadas, y tenemos a chicos de licenciatura que yo estoy segura que les abrió un espectro el día de hoy a los chicos que están identificando espacios en los que quieren ver, porque estas son las nuevas generaciones, las que quieren ver en la realidad cómo funge esta disciplina en la que están inmersos, los que quieren encontrar espacios laborales que los pongan a llevar a la práctica toda esta realidad. Entonces,
muchísimas gracias. La verdad es que fue una plática, creo que nos va a retroalimentar, que a los chicos de la maestría les va también a ayudar a empezar a enfocar a los que están entrando, a los que ya están avanzados, e identificar estos espacios que les ayudan no nada más a contribuir al conocimiento, sino a ser críticos, a cuestionar también muchas de las actividades cotidianas con las que se van a enfrentar, y sobre todo creo que también aplaudir mucho la oportunidad de internacionalizar el conocimiento en casa. Digo, el hecho de tenerte hoy aquí, que nosotros, como ya lo ha dicho Ray, hemos sido muy afortunados con muchos expertos del extranjero, pero el hecho de tenerte hoy aquí, a pesar de las circunstancias, nos da, digamos, alguna certeza de que en algún momento tendremos la oportunidad de convivir y de interactuar con los estudiantes, nosotros como profesores, para seguir nutriendo, digamos, todo este desarrollo que queremos abonar un poco en este programa de posgrado, y que claramente se manifiesta en realidades académicas, pero también en realidades cotidianas de internacionalización. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Esperemos que esto ha sido, les quede ahí la semillita, y esperemos seguir abonando también con todos estos espacios que próximamente ya sabrán más invitados que tendremos, que nos ayuden a tener la claridad de que la internacionalización de gobiernos y actores locales no es el mundo de la fantasía, como dice, bien lo dice Mariano, sino es una realidad práctica, constante y evidente en nuestro país y en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.